Saludos, sean bienvenidos y bienvenidas una semana más a la información de nuestra querida patria grande. Esta semana arrancamos en Venezuela, al igual que la semana pasada. Efectivamente, el líder opositor Edmundo González se encuentra ya en España, donde ha llegado después de que el gobierno español le haya concedido el estatus de asilado político. Hasta llegar a España esta semana, Edmundo González estuvo desde el 29 de julio, justo al día siguiente de la celebración de las elecciones presidenciales, en la Embajada de Países Bajos de Caracas. El presidente Nicolás Maduro ha valorado la decisión tomada por Edmundo González. Decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado y lo respeto y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida, y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa. El ministro español de Exteriores ha negado que haya habido una negociación con el gobierno venezolano, detalle que por su parte niega la ministra venezolana Delcy Rodríguez, que se ha encargado de otorgarle el salvoconducto para que González Urrutia pudiera abandonar el país junto con su mujer. Es que no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela, que el asilo político ha sido a solicitud personal de Edmundo González. El gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González. El abandono de Venezuela del líder opositor ha dejado al descubierto también las diferencias de la oposición. La propia María Corina Machado ha manifestado que se enteró de la marcha de González Urrutia con el comunicado del gobierno venezolano. El periódico El País, alineado con la ultraderecha venezolana, ha publicado que ni los colaboradores más cercanos de González Urrutia conocían la oferta española de recibir asilo político. El abandono de Venezuela del líder opositor supone un golpe moral y anímico importante para la oposición venezolana, que ve una vez más como su líder los abandona. En una entrevista a una televisión española, María Corina Machado ha negado que el abandono de Edmundo González haya debilitado a la oposición. No lo creo. Creo que era su intención al buscar forzarlo y presionarlo para hacerlo, pero una vez más se equivocan porque nosotros hoy tenemos al presidente electo de Venezuela, seguro, fuera del país, y la lucha de los venezolanos afuera y adentro continúa cada día con más fuerza, con más respaldos, con más aliados. Hay que recordar que Enrique Capriles o Leopoldo López, que también vive en el barrio de Salamanca de Madrid, abandonaron Venezuela, lo que contribuyó en su momento a la división de la oposición. Sobre el futuro de María Corina Machado poco se sabe, aunque hay quienes dicen que podría también estar preparando su abandono del país. Ella, por su parte, lo niega tajantemente. Y obviamente, en mi caso, he sido acusada de terrorista y Maduro ha dicho que yo soy prófugo de la justicia. Así que estamos tomando las mayores precauciones, pero seguimos aquí luchando, acompañando a los venezolanos hasta el final. La situación política venezolana se ha trasladado de lleno a España, más si cabe, porque ya muchos opositores y familias de la oligarquía caraqueña viven en el barrio de Salamanca de la capital de España, que es el barrio más exclusivo de Madrid. Esta misma semana el Parlamento español, impulsado por la ultraderecha y la derecha española, han pedido al gobierno de Pedro Sánchez que reconozca a Edmundo González como presidente electo venezolano. Héroes son todos los demócratas venezolanos. Edmundo es algo más, es el electo por los héroes. Y no reconocerlo es abandonarlo, a él y al pueblo que lo votó. Solo puedo decirles que resistan. Es muy difícil saber lo que uno haría en la piel de esos venezolanos, pero lo que sí puedo decirles es que son un ejemplo para todos nosotros. Les pedimos que resistan y que la victoria llegará. Aquí vamos a hacer todo lo posible para que Edmundo González Urrutia sea reconocido como presidente electo de Venezuela y para pedir a todas las instancias políticas, nacionales, europeas e internacionales que reconozcan esa victoria. El PSOE, partido liderado por Pedro Sánchez, está trabajando para que la Unión Europea adopte una decisión común para evitar el ridículo internacional que hizo España cuando en 2019 reconoció a Juan Guaidó, que recordemos fue autoproclamado en una plaza de Caracas. Y tenemos que hacerlo con eficacia, buscando soluciones reales y no intentando hacer que los venezolanos sean una vez más el ariete del Partido Popular contra cualquier cosa que haga el gobierno de Pedro Sánchez. Señorías, no instrumentalicen a los venezolanos. Por su parte, la izquierda española, con Podemos al frente, ha acusado de hipocresía a la derecha. Por una parte, intensificar las sanciones contra Venezuela para intentar asfixiar su economía y que al final las paga el pueblo. Son ya más de 900 sanciones las que tiene Venezuela.
Y por otro lado, pues que España reconozca al candidato que a ustedes les gusta, es decir, al candidato de la oposición de la extrema derecha. Por resumirlo de una manera muy sencilla, una operación Juan Guaidó 2.0. Griten que voy a seguir. Pueden seguir gritando. Ellos dicen que es por amor no al petróleo, sino a la democracia. De momento, como se ha dicho aquí, no hemos oído al Partido Popular pedir a Repsol que suspenda de inmediato la importación de petróleo de Venezuela. La decisión del Parlamento español no es vinculante y no obliga al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González, pero ha tenido consecuencias. Esto ha dicho Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares, que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Las declaraciones del presidente del Parlamento español han provocado una seria preocupación en los sectores económicos españoles. Repsol, por ejemplo, importa petróleo desde Venezuela. Tanto la vicepresidenta del gobierno español como el ministro de Economía han salido a lanzar sendos mensajes de tranquilidad. Bueno, yo creo que estamos pendientes, evidentemente, en el Congreso de los Diputados, las votaciones que se produjeron ayer, porque creó en Venezuela algún tipo de sobresalto, y yo creo que las relaciones del gobierno son las que permiten el saber que los intereses comerciales de España y el interés de nuestras empresas, que es en definitiva lo importante, están a salvo. Así que mantendremos la vía diplomática, como siempre, como forma de relación. Nosotros lo que intentaremos es, por supuesto, proteger los intereses de nuestras empresas allí donde estén instaladas, también, por supuesto, en Venezuela, e intentar mantener una relación comercial de inversiones lo más estable, lo más predecible posible también para los intereses de nuestras empresas, de nuestras industrias. Y a partir de aquí, evidentemente, siempre lo que tenemos es que actuar, que operar en un entorno diplomático, en un entorno geopolítico en el cual nos vayamos moviendo, y ahí, que yo sepa, por ahora no ha habido ningún cambio, ninguna medida concreta. El presidente del gobierno español se ha reunido este jueves con Edmundo González Urrutia en el Palacio Presidencial, aunque el líder venezolano no ha hecho declaraciones. Pedro Sánchez había aclarado esta semana la postura de España. En el plano político, el gobierno de España, desde la celebración de las elecciones, ha sido claro. Hemos pedido la publicación de las actas, no hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro y hacemos algo muy importante: trabajar por la unidad en la Unión Europea, para que esa unidad de la Unión Europea nos permita tener margen de mediación de aquí a finales de año, para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en las urnas por el pueblo venezolano. Sin embargo, las declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, este mismo jueves durante la presentación de un libro en Madrid, muestran un giro de guión. De ese Putin que está masacrando a la población ucraniana, a un país que tú conoces bien. Y permíteme, Julia, que también haga un recuerdo a los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país precisamente por la dictadura que vive hoy representada aquí en España. Estas declaraciones, donde una ministra española ha llamado dictadura a Venezuela, ha provocado que el canciller venezolano haya llamado a consultas a su embajador en Madrid y también haya mandado a llamar al embajador de España en Caracas. De momento, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, no ha alimentado más la crisis. Quiere convocar a un embajador, yo lo he hecho en varias ocasiones, y llamar a consultas son decisiones soberanas de cada Estado y, por lo tanto, no hay nada que comentar. Lo que sí le puedo decir es que nosotros trabajamos para tener las mejores relaciones posibles con el pueblo hermano de Venezuela. El pueblo español se siente tremendamente cercano al pueblo venezolano, como a todos los pueblos de América Latina, con los que tenemos relaciones absolutamente fraternales. Y ahora nos vamos a mi tierra, a Perú. A través de un mensaje en la red social X, Keiko Fujimori, que lidera el neofujimorismo bajo el Partido de Fuerza Popular, ha comunicado este jueves que el dictador peruano ha fallecido.
Para quien no lo sepa, Alberto Fujimori gobernó Perú desde 1990 hasta el año 2000, bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo del Sendero Luminoso. Diseñó matanzas, atentados y planes selectivos para hacer desaparecer poblaciones originarias y empobrecidas. Una de sus prácticas más crueles fue mandar esterilizar forzosamente a mujeres pobres con el objetivo de reducir la pobreza. Más que reducir la pobreza, lo que intentó fue eliminar directamente a los pobres. En este plan, que se llevó a cabo entre 1996 y el año 2000, se calcula que fueron esterilizadas 314,000 mujeres a través de ligaduras de trompas. Estas prácticas contra los derechos reproductivos de las mujeres ha provocado secuelas tanto físicas como psicológicas en las no pocas víctimas de Fujimori. Las víctimas eran atadas de pies y manos a una cama y reducidas por un médico y hasta 3 enfermeras. Algunas de estas mujeres llegaron a denunciar que eran incluso encerradas con candados en las clínicas. En 2009, el dictador peruano fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti o el empresario Samuel Dyer Ampudia. Si crueles fueron sus delitos de lesa humanidad contra la población más empobrecida del país, no fue menos grave la corrupción. Los gobiernos del dictador estuvieron marcados por una corrupción estructural. De hecho, Fujimori muere sin pagar una deuda de $15,5 millones con el Estado peruano. Finalmente, el dictador se vio obligado a huir del país en el año 2000, para lo que aprovechó un viaje presidencial a una cumbre internacional en Japón. De Japón pasó a Chile, país que lo extraditó en 2007 a Perú y fue condenado, pero de los 25 años de prisión, solo cumplió 15. El año pasado, la justicia peruana le concedió el indulto. Este indulto ha sido la excusa para que incluso le pusieran un sueldo vitalicio y que incluso su hija lo propusiera para ser de nuevo candidato presidencial. Afortunadamente ya nunca más será presidente del Perú, lo que no quiere decir que el fujimorismo haya muerto. Y para muestra, un botón. La presidenta actual del Perú, la también dictadora Dina Boluarte, ha decretado duelo nacional por su muerte. Entre dictadores anda al juego. Mientras Pedro Castillo, el presidente legítimo que ganó las elecciones con un programa popular, está en prisión desde hace casi 2 años como víctima del lawfare. Y ahora de Perú viajamos al México de Sasi, donde el Senado ha aprobado esta semana una ambiciosa reforma constitucional que toca el núcleo de los privilegios de la clase dominante en el Poder Judicial. La reforma ha sido aprobada con 86 votos a favor, es decir, la mayoría calificada en el Senado, y va a permitir elegir a los jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema a través del voto popular en unas elecciones previstas para 2025. Además, los salarios de los jueces del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema no podrán ser más altos que los del presidente de la República. Esto ha sido la gran reforma del sexenio de López Obrador, que también comparte totalmente la futura presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo con el que nace la reforma judicial es terminar con la corrupción y los privilegios de un poder con una bajísima popularidad y acusado de conexiones con el narcotráfico y el crimen organizado. Sectores de la oposición y las clases dominantes llegaron incluso a interrumpir la sesión plenaria en la Cámara Legislativa, lo que obligó a suspender el pleno durante un par de horas. Araceli Saucedo, ahora del Grupo Morena, y Ricardo Anaya, opositor del PAN, dieron argumentos tanto a favor como en contra de la reforma. Lo digo claro y fuerte, voy a votar la reforma al Poder Judicial y lo voy a hacer porque hoy México tiene la gran oportunidad de democratizar al Poder Judicial, ese que nunca se ha tocado. Se ha reformado el legislativo, se ha reformado el ejecutivo y hoy por primera vez haremos historia. Lo que esta iniciativa busca es que Morena tome por asalto al Poder Judicial. Esta iniciativa está diseñada para que Morena tome el control total y absoluto del Poder Judicial. Para que la reforma judicial pueda ser sancionada por el presidente es necesario también que sea ratificado por 17 de los 32 estados de los que se componen los Estados Unidos de México. Y hasta el momento la reforma ya ha sido ratificada por 18 de esos estados, lo que permite que pueda ser promulgada de inmediato para que entre en vigor. Así lo ha explicado López Obrador en las mañaneras de este jueves, donde incluso ha dado una fecha para la promulgación de la reforma. Falta nada más la publicación, eso corresponde al titular del Ejecutivo. Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos, de los 3 poderes. Esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía,
todos, cada ciudadano. Y de mi querido país viajamos ahora al sur de la patria grande, hasta Colombia. El presidente Petro ha denunciado que el anterior gobierno de Iván Duque compró en 2021 el software de espionaje Pegasus a una empresa israelí. La compra fue hecha por la policía colombiana y tuvo un coste de $11 millones que salieron del país en avión, aunque todavía no se sabe para qué fue usado este programa. El presidente Petro ha dejado caer en una comparecencia televisiva que pudo ser usado contra un magistrado que perseguía la corrupción del uribismo. El presidente colombiano ha anunciado que va a intentar contratar un servicio especializado que detecte restos del software Pegasus en los teléfonos de la ciudadanía. También ha pedido que toda persona u organización que tenga sospecha de haber sido espiado lo denuncie. En España, este mismo programa israelí fue usado para espiar al presidente del gobierno y a varios ministros, además de ir contra líderes del independentismo catalán. El ministro de Defensa de Colombia ha abierto la posibilidad a que el software pudo haber sido comprado con dinero incautado en operaciones contra el narcotráfico. Gustavo Petro, que ha sido espiado, al igual que otros miembros de su partido, le ha hablado a los colombianos en alocución nacional para explicarle todo lo que se sabe hasta el momento sobre el caso. ¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo en un avión o en dos, desde oficinas estatales, Catam quizás, de la Dipol, hacia Israel para comprar un software que espía celulares, comunicaciones privadas, políticas, quizás durante meses los del principal partido de la oposición entonces, que terminó siendo la primera fuerza política del país, con su candidato presidencial, ahora presidente, transmitida esa información en la revista de Siempre, entregada a ella y a un canal de televisión. ¿A quiénes más interceptaron? ¿Con qué orden judicial, como ordena la Constitución de Colombia? Les seguiremos contando lo que ocurre, pero de momento nos despedimos por esta semana. Regresamos en 7 días. Háganse socios y socias de Canal Red, que los necesitamos para poder seguir siendo independientes del poder económico y poder seguir llamando las cosas por su nombre. Sean felices y cuiden a la patria grande.